Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro webinar. Hoy tenemos un tema bien interesante, inestabilidad de hombro en paciente mayor, eh, coordinado por el doctor Jairo Villa, quien armó todo este webinar y es el responsable y el dirigente de esto con una planilla espectacular, como ustedes ven ahí, estos conferencistas conocidos por todos ustedes. Pues nuevamente, gracias. Les recuerdo que la próxima semana tenemos el CCB, el curso de cirugía en vivo en Cali. Espero que nos podamos ver allá muchos de nosotros. Y Jairo, el auditorio es suyo. También a usted, muchas gracias por esta coordinación. Bueno, buenas noches para todos. Como dice el doctor Clavijo, nuestro presidente de la CAR, es para nosotros un honor poder estar en este tema tan importante que cada día nos enfrentamos más y más, que es la inestabilidad del hombro en paciente mayor. Vemos cómo estos pacientes cada vez son más frecuentes en nuestro consultorio. Cada vez vemos que nuestros pacientes adultos mayores, por el tipo de patología, por el tipo de actividad física que hace, pues nos vemos enfrentados. Si vemos nosotros muchos estudios y empezamos a estudiar, porque antes no veíamos esta patología en nuestros pacientes adultos mayores porque los consideramos sedentarios, vemos que consideran pacientes adultos mayores de 60 años. Y había la gran pregunta antes del 2015, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿O dejarlos quietos o que no vuelvan a sus deportes? Entonces, todos estos artículos vienen y ya hay grandes metaanálisis donde vemos que esto no es así, donde ya hay manejos importantes, tanto del manejo del labrum, tanto el manejo de las lesiones óseas como de las lesiones ligamentarias y de las lesiones múltiples de manguito rotador. Y con esto, este abrebocas que quiero darles es para que nuestros conferencistas, como lo vemos aquí, los temas que vamos a tener hoy, Trilat es una opción por el doctor Hernando Canal, inestabilidad y ruptura de manguito rotador y cómo manejarlo con el doctor Alberto Martínez, está indicado en la tarde en el adulto mayor con el doctor Carlos Sánchez y un caso clínico muy importante del doctor Giuseppe Ara. Como dijo el doctor Clavijo, tenemos una nómina de lujo, unos grandes médicos, compañeros, y sé que este webinar va a ser del agrado para todos ustedes. Hernando, empieza usted dando la pauta de cómo va a ser este webinar y muchas gracias de antemano a todos los que nos aceptaron hoy para este webinar. Bueno, muy bien, buenas noches, gracias Jairo por la invitación, a la CAR por la invitación de esta noche sobre el webinar sobre inestabilidad en paciente mayor. Pues voy a iniciar con, creo que es una opción válida, ¿sí? En casos muy específicos. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya vemos pantalla? ¿Me confirman? No, Hernando, todavía no. ¿Ya no? Tengo un problema. Mientras sale la pantalla de Hernando, para todos, sus preguntas las pueden poner por el chat y pues trataremos de resolverla con todos nuestros panelistas y pues obviamente importante todas las opiniones de todos ustedes para nosotros. Jairo, tengo un problema acá en compartir. Yo creo que si puede iniciar el doctor Martínez sería una buena idea. Doctor Martínez, ¿puede empezar usted? Estoy en la misma. Estoy en la misma. Sí, no deja. Sí, no sé por qué razón no me está dejando tampoco.
No, no me dejas que sale algún... Jairo, ¿por qué no intenta usted compartir o Giuseppe? Ahorita lo hicieron y Pero pudieron. ¿qué está pasando? No está dejando, no sé. Que yo desde acá sí pongo compartir ¿Me sale? Haga el intento, Hernando. Voy a intentar otra vez. ay, bueno, ¿ese de Ese quién? es Jairo. Ese es Jairo. Jairo, si quieres dejar de compartir, que ya funciona Hernando. ¿Será eso? Carlos y Giuseppe tampoco. Ya le digo, yo sí creo que yo puse compartiendo. ¿Ve mi pantalla? Sí, ¿Qué estará pasando? Esa es la de Ahí ya. Carlos. Carlos ya está compartiendo también. Yo creo Pues que Carlos, Carlos, si quiere empezar usted. si yo me cambio de computador. Bueno, ya me vuelvo a conectar. Arranque, Carlos. Y ¿Listo? arranca. Exactamente. Carlos, empiece usted, por favor, gracias. ¿Listo? ¿Ya me oyen ahí? Sí, perfecto, Carlos, ya se te oye. Perfecto. Entonces comencemos mientras superamos los problemas técnicos. ¿Ahí está bien? Bueno. Buenas noches y gracias a la CARD y al comité organizador por la invitación. Entonces, la idea es que hoy discutamos un poco acerca de la luxación glenohumeral en el adulto mayor. Voy a revisar uno de los fragmentos de la charla y era con respecto a si está indicado la tardía en la tercera edad. Recordemos un poco que el 20% de las luxaciones glomerales ocurren en pacientes mayores de 60 años. Tiene mayor prevalencia que los jóvenes de presentar lesiones del manguito rotador y de presentar lesiones del plejo braquial, específicamente del nervio axilar. Y eso sí tienen poca recurrencia, inferior al 10% o de pronto menos. Y recordemos que esos pacientes terminamos operándolos porque presentan dolor crónico y lesiones neurológicas asociadas. Luego hay que tener un alto índice de sospecha. Tenemos que recordar también que tenemos diferentes mecanismos de estabilización de la articulación, como son estáticos y dinámicos, pero de pronto hay que presentar mayor atención a los mecanismos de estabilidad anterior en el adulto mayor. Como vemos, la inserción del subescapular en la cápsula anterior es más frágil en la tercera edad. El manguito rotador se torna más frágil también, inclusive que el labrum, y ya está descrito inclusive que lesiones pequeñas del manguito en la parte anterior, como el supraespinoso, puede hacer que haya pequeños desplazamientos hacia anterior inferior, o siendo subluxaciones y las luxaciones masivas pueden hacer que haya micromovimientos o desplazamientos hacia anterior de la cabeza humeral. Encontramos lesiones asociadas del manguito rotador hasta en un 86%. Las lesiones del labrum es difícil que les podamos llegar a indicar si son agudas o degenerativas. Se pueden presentar fracturas en tipo Hill-Sachs por la osteoporosis, que es inclusive más frecuente, y encontramos también lesiones como un bancar óseo en aglenoides, pero son porcentajes bajos. Están descritos por debajo del 8% inclusive de reborde glenoideo, lo cual concuerda con la literatura con respecto a la poca recurrencia que están presentando. Se puede fracturar pues la cabeza, la tuberosidad mayor, la cual si no está desplazada pues hay una baja recurrencia de presentar inestabilidad.
La lesión de Hill-Sachs tiene un poco más de recurrencia, pero si no está off track fuera del tracking glenoideo, pues no va a tener mayor consecuencia. Y cuando presentamos lesiones glenoideas y de Hill-Sachs sí se aumenta un poco más la recurrencia, pero igual sigue siendo baja. Las lesiones asociadas tienen una incidencia hasta el 65%, comprometiendo el nervio axilar, lo cual podemos observar cómo el paciente se nos presenta con una subluxación anterior-inferior, lo cual nos puede dar una falsa idea de una luxación recurrente, una luxación. Y recordar que también pueden haber lesiones de la arteria axilar, sobre todo en pacientes que tienen luxaciones inveteradas, que al momento de reducirlas, aparte de que podamos ocasionar una fractura, puede haber una lesión vascular, luego es importante tenerla en cuenta. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para inestabilidad recurrente en los pacientes de la tercera edad? Que hayan pérdidas de ósea glenoidea en una proporción igual a la que se presenta en los pacientes jóvenes. Recordar que a mayor edad, mayor posibilidad de presentar recurrencia, pero también a mayor edad hay lesión degenerativa del manguito, inclusive está documentado que hasta un 100% de las personas cerca de los 70 años tienen compromiso degenerativo del manguito. Y entre más tardía sea la intervención de nosotros para llegar a estabilizar, mayor será la posibilidad de que nos presentemos ante una luxación recurrente. Entonces la indicación de manejo quirúrgico estará dada por sensación de inestabilidad y por dolor, más que todo por lesiones asociadas del manguito rotador. ¿Qué procedimiento quirúrgico escoger? Dependiendo de dónde esté la lesión, si es el manguito, si es la cápsula articular, si es el reborde glenoideo o la parte humeral. ¿En qué momento realizarlo? Muchas veces dejamos para decidir manejos quirúrgicos alrededor de la tercera semana. Tenemos que identificar cuáles son los objetivos del tratamiento. Eso para determinar si queremos manejar dolor, devolver función o los dos, dependiendo de cómo esté el estadio del paciente. Y esto es importante especialmente en la cirugía de la tarjeta, si la vamos a indicar o no, ya que dependiendo del estadio inicial o previo a la lesión, vamos a planear nuestro abordaje. Y en qué momento vamos a determinar si falla o no un tratamiento. Y tener en cuenta qué tan frecuente es esa falla de tratamiento. Entonces, la pregunta es si está indicada la cirugía de la target, recordando que la target tiene 3 mecanismos de acción para estabilizar la articulación. El efecto dinámico de hamaca al pasar nuestra tendón conjunto a través del subescapular, el aumento de la superficie glenoidea pues por el taco óseo que está en la parte anterior, y el efecto Bankart pues cuando hacemos la aplicatura capsular o el reparo capsular. Literatura en realidad para mayores de 65 años hay poca, no hay literatura específicamente para ese grupo etario, sino habla más de 50 años en adelante. Esta revisión del Dr. Moller, publicada en el Journal de Hombro y Codo del 2017, habló de seguimiento a 25 pacientes con una edad promedio de 65 años y vemos cómo va de los 40 a los 85 años, 16 lesiones irreparables del manguito, 16 con defecto glenoideo y 7 con defecto mixto. Ellos hablan de escalas de satisfacción hasta el 76%. Eso con respecto a manejo del dolor y no muy cuantificada la parte de la función, pero presenta una tasa de revisión de hasta el 36%. Eso asociado, entre más edad tengan los pacientes, más posibilidades había de revisión. Recordemos que la tasa de revisión en jóvenes es de alrededor del 3%. Luego, estos son los resultados de ellos y vemos cómo los pacientes a mayor edad, mayor tasa de revisión, así sea que la revisión sea simplemente retirar los tornillos o inclusive hasta requerir prótesis reversa. Pero es un dato y hay que darlo. Este otro artículo del doctor Domos y el doctor Walsh, que quizás es el que más experiencia tiene con respecto al seguimiento de pacientes con cirugía de la tarjeta, hablan que la cirugía de la tarjeta tiene inclusive un 15% de complicaciones, las cuales se puede disminuir un poco esa tasa si tenemos una adecuada selección de los pacientes y si depuramos bien la técnica quirúrgica. Pero tenemos que tener en cuenta que ni la osteolisis del injerto ni la artritis post-luxación recurrente se ha podido llegar a disminuir. Luego son los focos que hay que atacar o controlar en este momento para determinar o disminuir el índice de falla.
y ellos hablan que hay una contraindicación relativa en los pacientes que tengan luxación recurrente, que tengan más de 50 años y tengan el manguito irreparable. Específicamente hablan que se puede presentar una luxación anteroinferior, como está en la imagen, desencadenando una necrosis de la cabeza humeral por roce directo o impacto directo de la cabeza humeral contra el injerto óseo. O se puede presentar una subluxación inferior irreductible. Esto es secundario al efecto hamaca, que se presenta pues, con el injerto cuando pasa a través del subescapular. Entonces ahí es como la contraindicación relativa, casi que absoluta que ellos dicen. Y también cuando hay luxación recurrente mayores de 50 años, con primer episodio de efecto glenoideo. Un artículo un poco más reciente del American Journal of Sport Medicine del 2019 habla de seguimiento de pacientes, de 39 pacientes mayores de 40 años, un seguimiento de 11 años. De esos pacientes, algunos presentaban episodios de subluxación o signos como la prensión positiva, los cuales no fueron descritos como fracaso, sino como molestia, como el resultado postoperatorio. Pero sí se documenta que hay una artropatía de luxación hasta en un 37% de los casos. Y se documentó que a mayor edad de los pacientes, en los cuales se realizaba la cirugía de la Tardieu, había mayor posibilidad de desarrollar una artropatía. Y también hablan o comentaban la mala posición del injerto. Esto que me llevó como a concluir y estar revisando esto. Casi que no tiene una indicación precisa, podemos tener varias presentaciones. El primero podría ser un paciente que tenga una inestabilidad recurrente, que presente un manguito irreparable, que no tenga defecto óseo. Ahí no está indicada la cirugía de la Tardieu, porque el efecto hamaca que nos va a desencadenar la subluxación anteroinferior lo contraindica. Otro caso que se nos podría presentar, que también podría ser contraindicada la cirugía de la Tardieu, es con la inestabilidad recurrente, que el manguito también es irreparable, con defecto óseo. Es el mismo cuento. Podemos hacer que el paciente esta vez o desarrolle necrosis de la cabeza humeral o subluxación de la cabeza. Y esto gracias a que si no reparamos el manguito, el mecanismo de copa de succión y tracción posterior del manguito no pues lo estabilice. Ni hablar tampoco de luxación abandonada y manguito irreparable con defecto óseo, ya que los índices de artrosis son mucho más grandes y la capsulitis secundaria es muy importante. Dejando casi que la indicación de reparación de manguito a un paciente que tenga inestabilidad recurrente, que tenga un defecto óseo glenoideo o una lesión bipolar off-track, pero que tuviera el manguito íntegro, que es casi que exótico a esa edad, o que lo tuviera reparable. Pero si lo vamos a reparar, tengamos en cuenta el índice alto de complicaciones como la osteolisis, la no integración y la artropatía. Luego, la tenemos que tener en cuenta, pero tendríamos que hacer una muy precisa selección de del paciente para que no vayamos a tener complicaciones serias. Gracias. Carlos, muchas gracias. De verdad que buena charla. De verdad que no es un tema de todos los días, son defectos óseos en adulto mayor, y creo que nos has ilustrado muy bien en qué momentos no poderlo hacer. Más adelante haremos unas preguntas de tu tema. Hernando, creo que ahora sí podemos seguir contigo. Sí. Entonces sigamos con tu tema. Muchas gracias. Perfecto. ¿Ya salí? Sí, ya. No, le falta dejar de compartir. Listo, ya mirar cómo hago. Una vez. ¿Ya ven mi pantalla? No. Ya me va a salir. No, todavía no. Ahí ya. No, Carlos, todavía no. Bueno, como que está El fallando. botón verde de arriba, Carlos. Ahí le doy. Está compartiendo pantalla. Dejar de compartir ya. ¿Ya? Listo. Listo. ¿Listo? ¿Yo? ¿Ven la pantalla? Listo, Carlos. Sí, ya. Perfecto, Hernando. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Otra vez buenas noches. Gracias, Jairo, por la invitación. Menos mal, inició primero Sánchez con el Atardier. Yo creo que esta opción del trillar es una opción, pero en casos específicos, como vamos a ver, vamos a partir de la siguiente premisa.
Primero, sabemos que a medida que aumenta la edad, va a aumentar la probabilidad de tener lesiones del manguito. Eso ya lo sabemos y ya hay estudios que lo corroboran. Y también sabemos que los pacientes mayores de 60 años con primera luxación glenohumeral, el 56% van a presentar algún tipo de ruptura del manguito rotador. Esto no significa que sea irreparable, pero sabemos que a medida que va aumentando la edad, si tenemos luxación, va a haber más posibilidades de lesiones del manguito asociadas. Entonces, ¿qué es y por qué el trillar? El trillar lo que hacemos es hacer una osteotomía para medializar la punta de la coracoides y como la talla igualmente hace, que es generar un efecto de hamaca o un efecto slim con el suescapular para estabilizar el hombro. Importante, para esta cirugía tenemos que tener el manguito posterosuperior no reparable y que tenga un hombro balanceado. Quiere decir que el suescapular y el redondo menor funcione para que no pierda movilidad, tanto en elevación como en rotación externa. O sea, tiene que ser un hombro totalmente balanceado. ¿Por qué el trillar también, fuera de generar un efecto de hamaca con el suescapular, a colocar este descenso en la parte superior de este tendón? Hay otra teoría o otra posibilidad biomecánica por qué sirve el trillar. Vemos que a medida que la distancia coracohumeral aumenta el riesgo de que genere luxaciones solamente por la parte ósea. Vemos que entre más de 15 milímetros aumenta el riesgo 20 milímetros por cada incremento de esta distancia, siendo un factor de riesgo independiente para inestabilidad recurrente. Con el trillar vemos que cuando hacemos esta medialización estamos disminuyendo la distancia coracohumeral, o sea, fuera de la parte muscular. Al disminuir la distancia estamos haciendo una parte ósea de una estabilización biomecánica. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones tenemos? Tenemos principalmente el paciente mayor como indicación, la edad puede ser 50 años o más, que tenga una inestabilidad anterior crónica con una ruptura posterior-superior no reparable del manguito rotador, que tenga un hombro balanceado. Otra indicación en la literatura son pacientes jóvenes con inestabilidad anterior asociado a la laxitud. Esto puede ser debatible, pero lo podemos dejar entre comillas, porque vemos que hay riesgos asociados a este procedimiento quirúrgico. Contraindicaciones absolutas, que tenga una pérdida ósea de la glenoides. Hay estudios que demuestran que se puede hasta el 20%, pero las mejores series muestran que si no hay pérdida ósea de la glenoides es donde verdaderamente va a funcionar el trillar. Que no sea una lesión Hill-Sachs enganchante, que no sea un hombro pseudoparalítico, que no tenga una pérdida de la rotación externa activa, o sea, que a pesar de que tengamos un manguito rotador posterior superior roto, esté balanceado el hombro, o sea, no tenga un lag, rotación externa, que no tenga ninguna lesión del suescapular, porque ya sabemos que va a ser un efecto hamaca sobre este, y que no tenga una artropatía avanzada por manguito mayor o igual a 3. Entonces, como vemos, para que cumplir las características de trillar, no es frecuente el paciente que encontremos. O sea, de toda la gran población de pacientes mayores con rupturas del manguito rotador, tenemos que mirar cuáles verdaderamente son los candidatos para realizar este tipo de procedimiento quirúrgico. La técnica original fue escrita en 1965 por el doctor Trillar, en el cual él hacía una tenotomía al tercio superior y colocaba el tis de la coracoides en esta zona, sobre el cuello de la glenoides, y lo fijaba con un tornillo convencional. El doctor Gerber, en el 88, pues esta es una foto tomada del artículo de él, es una de las series que él comenzó a publicar ya en lengua inglesa, porque casi todas las publicaciones anteriores eran en revistas francesas. Entonces, como vemos, esta es la técnica original, pero va a haber modificaciones de la técnica. La que yo uso es esta técnica quirúrgica, que es igual a la que está reportada originalmente, en el cual se hace una herida o una herida quirúrgica sobre la coracoides, relajamos el ligamento coracocromial, desinsertamos el pectoral menor, hacemos una osteotomía parcial inferior a nivel del codo o de la coracoides, y con esto podemos hacer la medialización y bajar esta coracoides para realizar una fijación con un tornillo, y vemos cómo el efecto del link que realiza el tendón conjunto sobre el subescapular se lleva a cabo. Ese es el objetivo principal de la cirugía. Ya hay bastantes modificaciones de la técnica quirúrgica. Vemos 2018, 2019, 2020. 2018 ya se habla de asistida por artroscopia, en el cual utilizan unas guías específicas, pero hacen un abordaje mini-open para hacer la osteotomía. Ya en el 2019 el doctor Valentín ya publicó sobre su primera serie sobre cirugía artroscópica para trillar, en el cual hace una osteotomía al 80% a nivel de este cuello o este codito de la coracoides, y hace una tenotomía al pectoral menor con unos endoboton, realiza la fijación del trillar. El doctor Wallon
hace el mismo procedimiento, pero ya utiliza un lente a 70 grados. Él no considera realizar una tenotomía del pectoral menor. Esta es la diferencia casi que entre las dos técnicas, porque los dos van a utilizar endobotones. Uno realiza la tenotomía y el otro no la realiza. Pues verdaderamente uno cuando está haciendo el trillar, uno ve que al realizar la tenotomía es más fácil realizar como es una osteotomía parcial, es más fácil colapsar este hueso para colocar una ubicación que uno requiere. Este es un paciente, tenemos un paciente de 60 años que llegó a la consulta, tenía un trauma previo hace muchos años, él comenta que 20 años tenía un hombro funcional y empezó a desestabilizarse de los últimos 10 años, presentando varios episodios de luxación. Esta es una radiografía de ingreso, en el cual observamos una luxación anterior con una fractura antigua de la tuberosidad mayor. Obviamente esto es importante porque a pesar de la reducción vemos que esta fractura se comporta casi como una lesión posterior superior. Por eso tener en cuenta que las fracturas de la tuberosidad mayor desplazadas, uno debe manejarlas más como una lesión del manguito que como el tipo de fractura que es. Viendo este tipo de inestabilidad recurrente del paciente, le tomamos unos estudios, no tengo la posibilidad de la tomografía, no se le tomó en ese momento, solamente nos guiamos con una resonancia en el cual vemos en los cortes axiales que tiene un subescapular íntegro, igual que en el corte sagital, no vemos ninguna lesión ósea a la glenoides, vemos la tuberosidad, obviamente la fractura antigua, y cómo hay una pérdida importante, una atrofia, una degeneración grasa, por lo menos Guttler 3 o 4, tanto el supra como el infraespinoso en el corte sagital. Apreciamos que tiene un excelente subescapular, vemos que tiene una buena masa muscular y no tiene una lesión asociada, y un redondo menor, aunque sí tiene una generación grasa, clínicamente es un redondo menor competente, ya que no tiene LAC ni tampoco de rotación externa, con un hombro balanceado que permite una elevación adecuada. Con esto, pues teniendo este paciente y teniendo como su principal motivo la inestabilidad glenumeral con una lesión no reparable postero superior por la fractura antigua, se decidió un procedimiento de trillat, como les comenté, lo hago cirugía abierta con la osteotomía parcial y la fijación con un tornillo de 4.0. Paciente evoluciona clínicamente muy bien, ahorita está realizando sus actividades sin ningún tipo de inestabilidad residual. ¿Qué resultados tenemos? Principalmente esta cirugía fue creada para pacientes con ruptura no reparable del manguito rotador. Acá tenemos las series que tienen este tipo específico de pacientes. Una del doctor Balch del 87 y yo del 2008. La de Balch del 87 son 24 pacientes, una vez de 50 años. Vemos que la satisfacción a 10 años de seguimiento es importante, o sea, 88% con 0% de reluxación, aunque tenemos signos de aprensión. Hay pérdida importante de la rotación externa, que es uno de los riesgos de este procedimiento, y el 70% de los pacientes al final de seguimiento tenían artrosis de leve a moderada, y más o menos de este 70, el 20% era severa. Ya en la siguiente serie, de 2008, con solamente especificando este tipo de pacientes, él ya metió pacientes que tenían un bancar óseo, más o menos el 53%, no lo cuantificó, creo que en 2008 todavía no se cuantificaba muy bien este bancar. Una edad promedio de 53 años, vemos que la satisfacción igualmente es muy buena, 94%, y la inestabilidad residual en el caso de esa serie de casos es aproximadamente el 16%. Como les comento, llama la atención la artrosis, tenían una artrosis previa a estos pacientes del 37%, muy probablemente por la edad, obviamente, y más importante la inestabilidad o la luxación o la ruptura postero superior del manguito rotador, que ya estaba haciendo cambios de artropatía por este. Y en el seguimiento, más o menos de los 73 meses, progresó a un 64%. ¿Qué otros subgrupos tenemos? Esto lo tengo a colación porque uno se pone a revisar la serie de casos de trillar y es muy poco, claramente son pacientes que cumplen las características iniciales. Vemos que en el estudio de Herbert del 88, 52 pacientes, era una población general, principalmente pacientes de 30 años, aunque el porcentaje de satisfacción fue alto, del 83%, vemos que la artrosis es del 62%, o sea, es una cirugía que claramente hay que indicar en el paciente adecuado. Ya una serie del 2022, 59 pacientes, seguimiento a 2 años, vemos que la satisfacción se mantiene, al ser la reluxación es del 3%, pero al ser un seguimiento corto de 2 años solamente una progresión del 3%. Ya en el 2018, la VAR con 18 pacientes, 24 meses también de seguimiento, vemos que la satisfacción es alta, el porcentaje de reluxación bajo, aunque no reporta los porcentajes de artrosis. Walsh, este estudio es importante, es un estudio del 89, publicado en una revista francesa. Tomó 250 pacientes de seguimiento de 10 años. Esta es la serie más larga de seguimiento y creo que el número más importante de procedimientos realizados por un solo cirujano. El promedio de él fue 27 años, aquí metió todos los subgrupos
él a los 10 años vio 70% buenos resultados, quiere decir pacientes satisfechos, sin dolor, sin nuevos episodios de inestabilidad franca, aunque la realización fue del 8%. Y vemos que la artrosis sigue siendo un componente importante, alcanzando hasta el 45% de todo el subgrupo de los 250 pacientes. Como conclusión, esta cirugía es una opción para pacientes con una inestabilidad anterior crónica asociada a una ruptura no reparable posterior-superior. Requisitos: un escapular intacto, un hombro balanceado y que no tenga lesiones óseas de la glenoides. Vemos que cuando el paciente es el indicado, los porcentajes de satisfacción llegan hasta el 96%, del 88 al 96%. ¿Qué es inherente a este procedimiento? La artrosis, que en todos los series de casos se reporta. Entonces, muy probablemente, pues ellos lo asocian a unos cambios ya asociados por artropatía por manguito. Cuando hablamos de las series solamente asociadas a la indicación primordial del trillar, pero si uno se pone a analizar los subgrupos de pacientes en pacientes que no tienen ruptura del manguito rotador, vemos que también es significativa. O sea que eso hay que tenerlo presente y en cuenta, al igual que la pérdida de la rotación externa, que más o menos es del 20% en todos los casos. Entonces, como conclusión, otra opción, pero en casos muy seleccionados. O sea, no es para todos los pacientes, tiene que cumplir unos objetivos adecuados, unas lesiones obviamente documentadas, y yo creo que sí tenemos que tenerlo en cuenta y no dejarlo olvidado porque es una opción viable y técnicamente no es difícil de realizar. Muchas gracias. Hernando, muchas gracias. Qué buena conferencia. Como lo dices, no es un tema o no es una cirugía que se haga comúnmente, no es para todos. Y cuando, como en todas las técnicas, cuando lo indicamos bien, es una técnica que ayuda a muchos pacientes. Muchas gracias, Hernando. Qué buena charla. Seguimos con la charla del doctor Alberto Martínez. Creo que nos va a sacar de duda cómo manejar las lesiones de manguito rotador y las lesiones con inestabilidad adyacente. Doctor Martínez, puede seguir con su charla. Agradezco a todos los que están conectados. Si tienen preguntas, si las dejan en el chat para que podamos solucionarlas y seguir ahondando en este tema tan importante que a todos nos compete, a todos los que nos gusta hombro y que cada día vemos más. Hernando, muchas gracias. Doctor Martínez, puede seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Tengo de nuevo el problema porque me aparece cuando voy a compartir la pantalla que el desktop compartir me parece que no tengo posibilidad de compartirlo. ¿Será que estoy bloqueado allá de alguna manera o algo? Yo creo que Dice que ese por seguridad. la actualización me pasó con el Mac. O sea, pues tengo dos, y con el nuevo, no me dejó hacer eso, eso me tocó cambiar al otro. Creo que es una cosa de actualización del sistema. Grave cosa. Grave cosa porque no me está dejando. Si quiere, me puede mandar la presentación, me la puede mandar a mí o a Hernando y la compartimos. Claro que sí. ¿Cómo se la mando por lo pesado? Déjeme un segundo. A ver. Tal vez lo más fácil es por WeTransfer, mandarla. Sí, voy a cerrar aquí y mandársela por WeTransfer a Jairo. Jairo, tengo su correo por el WhatsApp, por favor. Pero quiere que vayamos discutiendo el caso mientras mandan la presentación y la pueden bajar y la podemos correr. Sí, perfecto, Giuseppe, gracias. Le voy a pedir a Carlos que por favor se nos conecte también, por favor. ¿Es tan amable, Carlos? ¿Es la cámara? Están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto.
Bueno, entonces para empezar el caso tenemos una paciente de 63 años que consulta, pues llega a mi consulta, refiere hace 3 meses, tuvo una caída de su altura y se zafó el hombro, se luxó el hombro y en esa ocasión requirió una reducción cerrada en un servicio de urgencias. Desde entonces ha tenido 3 episodios adicionales que ella reduce y ella ha referido en el pasado que había tenido síntomas ocasionales en el hombro y no tiene antecedentes de importancia. Y aquí para empezar quisiera hacer una pregunta, tengo al doctor Martínez. Digamos que uno a veces puede tener un episodio inicial de luxación. Con 3 episodios en 3 meses, ¿usted ya definiría a esta paciente como con una inestabilidad recurrente? ¿O consideraría que ese primer episodio se deben a la inestabilidad inicial? Giuseppe, me agarró fuera de base, estaba mandando la presentación, qué Ok, pena. perdón. Perdóneme, doctor. Sí, sí, sí. Hernando. ¿Aló? ¿Qué, Giuseppe? Sí. ¿Que es el secundario de la luxación no lo tenía inicialmente? ¿Es la pregunta? Ella no se ve luxado, se luxa la primera vez y en los siguientes 3 meses tienen 3 episodios. ¿Cuándo dice usted que esta paciente tiene una inestabilidad recurrente? ¿Cuándo dice que usted, al segundo episodio, de pronto si usted se luxa hoy y a los 3 días se vuelve a luxar, ahí ya se convierte usted en inestabilidad recurrente? ¿O cuándo piensa usted que hay un problema, digamos, de verdad de estabilidad y no se deriva de su primer episodio agudo? Lo que pasa es que, como vemos la gran ventaja del paciente mayor es que los que quedan inestables es la gran minoría. O sea, ya sabemos que el problema de la inestabilidad es un problema de joven, ¿sí? Que entre más joven hay más riesgo de que se vuelva a luchar el hombro. Si el paciente mayor ya tiene más de 12 episodios de luxación, uno debería ya pensar en que el paciente de pronto tiene alguna lesión estructural que está haciendo que genere estas luxaciones recurrentes. Obviamente, esto no significa que todo paciente con más de 2 luxaciones tiene que ser llevado a cirugía, no. Hay que rehabilitar, pero si ya después de una buena rehabilitación continúa, ya toca pensar en alguna alternativa de pronto un poco más agresiva, más quirúrgica, porque ya sabemos que las luxaciones recurrentes son problemas de paciente joven, o sea, no es problema de paciente mayor de 60 años, ¿no? ¿Qué le hace pensar entonces, Hernando, que usted tiene un paciente mayor que se está reluxando tan prontamente después de un primer episodio? Que tiene una ruptura masiva del manguito rotador, ya sea postsuperior o el supraocular. Esta paciente... Básicamente, Sí, Giuseppe, doctor ahora sí, Martínez. qué pena, ahora sí le contesto. Entonces, yo estoy de acuerdo completamente con Hernando. Creo que el paciente, por la edad, por encima de 60 años, si se luxa una segunda vez, prácticamente recurrente ya. O sea, seguramente tiene una de 3 cosas, que es o una ruptura del manguito rotador, o una fractura asociada, o una lesión neurológica. Y esas son las 3 cosas que tendría uno que investigar, pero creo que ya es una luxación recurrente. Okay. Al examen físico de esta paciente, cuando le da la consulta, tiene una elevación activa de 80 grados, la asistida es completa, ella se defiende un poco, tiene muchísima aprensión del examen físico, rota externo 30 grados, tiene opción interna al bolsillo y tiene un HOG o un EMPICAN que es positivo con marcada aprensión. No sé si Carlos está por ahí. ¿Qué sugiere este examen físico, Carlos? Pues yo creo que las cosas van como concordando que el paciente tiene una lesión de manguito rotador que le está inestabilizando. Clínicamente yo pensaría más en eso de entrada, antes de tener más imágenes diagnósticas. ¿Qué le pedirías de exámenes, Carlos? Yo lo primero, pues, una resonancia, pues, obviamente, y una radiografía, pues, obviamente para ver en la resonancia mirar qué tanto compromiso haya del manguito rotador, subescapular. En la radiografía para mirar la cantidad de cambios radiológicos de artrosis. Y ¿Qué le con ves eso en la radiografía? Ahí te la tengo. ya tiene como ascenso de la cabeza humeral, en esta del lado derecho. No hay muchos signos de artrosis. Pues aparte de lo del ascenso de la cabeza, no veo así como mayor cosa. Doctor Martínez, ¿usted también A mí, pediría de base a estos pacientes
las radiografías. No se oye, Doctor Martínez. silencio. A mí, Giuseppe, Sí, en Jairo. esos pacientes mayores, lo que consideramos mayores de 60, 65 años, que se luchan, a mí me gusta pedir mucho la resonancia y siempre le digo también a los residentes pensando en las lesiones de manguito rotador que inestabilicen el hombro. Pero cuando hay luxaciones también me gusta tomar TAC, porque a veces en estos pacientes donde juega en algo la osteopenia puede llevarse unas sorpresas y puede uno mirar también lesiones de banca óseo que también pueden ayudarnos a inestabilizar el hombro. Y hablando de exámenes adicionales, y el doctor Martínez nos va a decir más adelante en su charla de la gran asociación que hay de lesión del manguito rotador. ¿Le piden a algún paciente de entrada, un paciente de qué edad que tenga un episodio de luxación, primer episodio, le piden en algún escenario una resonancia después del primer episodio? ¿O en ningún escenario piden resonancia del primer episodio pensando en el paciente mayor de 60 años o de 55? ¿Y qué edad toman de límite para decir, bueno, si lo va a pedir un examen adicional? Doctor Martínez. Sí, yo creo que básicamente la solicitud de la resonancia debería hacerse incluso a menor edad, ¿sí? Obviamente después de 60, 65 años es mandatoria. La frecuencia, sabemos que de rupturas de manguito rotador espontáneas en pacientes asintomáticos igual es alta en esa población, pero yo pensaría que incluso después de los 45, 50 años es necesario hacer una resonancia magnética en el escenario de una luxación. Pensando en manguito. Fernando. Sí, pues obviamente, lo que uno siempre cuando ve el paciente es de urgencia remitido, yo lo que primero hago es obviamente el examen clínico. Si tiene alguna estigma de que tiene alguna alteración del manguito rotador, la solicito de entrada. Muchas veces lo que hago es inicio la rehabilitación, porque es de pronto condenar un poco al paciente a que no se rehabilite primero. Muchos ven esas rupturas del manguito rotador, puede ser, obviamente hay signos que hablan de que sea crónico o no. De inicio, rehabilitación, los vuelvo a citar al mes y los valoro. Si en la primera consulta el paciente evidentemente tiene alguna alteración en la fuerza o en el trofismo del manguito, de entrada se la pido. Si no, espero a la segunda consulta cuando esté un poco más rehabilitado y se las... Pero es que yo siempre veo que el paciente cuando uno le pide la resonancia y le porta ruptura, manguito rotado, no sé qué, deja al lado la rehabilitación y se centra más en la ruptura y después que lo que claramente lo va a sacar adelante de este episodio. Bueno, ¿quién está la resonancia de esta paciente? Si quiere, ya que Hernando está terminando de hablar, ¿qué le ve Hernando a la resonancia? Pues otra vez tiene en el corte axial se ve una ruptura del suescapular en el tercio superior, ¿sí? Y en este corte coronal, aunque me gustaría un T2 ahí, dale. Ya se lo muestro, ya se lo muestro. Está corriendo el video. Exacto, también se ve una ruptura posterior. ¿Tienes un corte sagital? Ya se lo muestro, eso lo paso. ¿Qué ven estas imágenes? ¿Qué le parece? Pues tiene una ruptura del manguito. Ahí lo que quiero ver es si es crónico o no. Okay. El superior está roto, ¿sí? Que obviamente en el corte sagital lo podemos apreciar mejor, pero muy probablemente esa sea la causa de la inestabilidad y se ve totalmente roto. Y es agudo que se ve como un prendeo también a nivel del suescapular ya hacia el borde de la glenoides. Y se gustaría el sagital para ver cómo está el manguito posterosuperior. Porque si uno va a entrar pensando en reparar, que muy probablemente yo siempre digo que la primera opción es reparar, o sea, la primera opción es reparar estas lesiones si son reparables, y ya después uno ve las otras alternativas como el atalio trillat, pero no hay nada mejor que una buena reparación. Carlos o doctor Martínez, ¿tienen alguna apreciación más de estas imágenes? Sí, yo creo que la ruptura del subescapular es claramente aguda y es la causa de la luxación. O sea, uno ve un tendón de muy buena calidad, muy grueso, con una retracción importantísima. Sin embargo, el supraespinoso y el infraespinoso sí se ve adelgazado y se ve pequeño el tendón y pensaría yo que es una ruptura más crónica. Entonces yo creo que lo que pasó es una ruptura aguda del subescapular en este instante. Para mí tiene mucho valor en la resonancia si al mirar los cortes axiales el subescapular se ve alguna ondulación, como si fuera una serpiente, digo yo, porque quiere decir que ese tendón pues tiene capacidad de retornar a la tuberosidad menor. Fernando me estaba preguntando por cosas sagitales, ahí están.
debe haber el corte para la degeneración grasa. La degeneración grasa es más importante que la atrofia, ¿no? Porque cuando tenemos eso son cosas importantes. Cuando tenemos esas rupturas masivas, muy probablemente agudas, la misma retracción del tendón hace que tenga un signo de tangente positivo sin que verdaderamente sea una atrofia. Y esto, por ejemplo, esto habla de un mal pronóstico, tiene una degeneración grasa por lo menos 3 o 4 del infraespinoso, entonces algo crónico, o sea, el posterior superior tiene una ruptura crónica, y en caso de que se realice una reparación, tiene una probabilidad de ruptura bastante alta. Ya sabemos que el principal indicador de ruptura posterior superior del manguito rotador es la degeneración grasa del infraespinoso, y acá se ve claramente. Su escapular está roto arriba y tiene un buen redondo menor. Ok, estos fueron mis diagnósticos de trabajo para este paciente. Tiene una inestabilidad numeral a la que no le vi mayores defectos óseos. Ninguno de ustedes me reportó defectos óseos, yo tampoco le vi. Alguno le hubiera pedido una TAC adicional. Ya sé que Jairo sí me diría que sí por la calidad de ósea. ¿Alguno de los demás panelistas le hubiera pedido una TAC de complementario del estudio de este paciente? No. No. Sí, veo, y asociado tiene un manguito rotador que yo clasifiqué así, una lesión masiva con un PATE 3 posterior superior, un LAFOS 4, con una degeneración grasa moderada, y que en mi concepto, igual que de ustedes, es una lesión aguda sobre crónica. Probablemente, concuerdo con el doctor Martínez, el subescapular probablemente sea la principal causa de inestabilidad. ¿Qué opciones terapéuticas le darían a este paciente? Quisiera empezar por el doctor Sánchez. ¿Qué tratamiento le daría a este paciente? Una pregunta, antes de esto es importante dejar claro, él tiene una elevación de 80, ¿no? Ella tiene una elevación de 80 al momento que yo la vi. Pero ella tenía una buena elevación. Antes de la luxición estaba moviendo completo, con síntomas muy ocasionales. Bueno, yo lo primero que pensaría en hacer ahí es pues, la reparación en lo posible del manguito, que es lo que lo viene a reparar, sobre todo el subescapular, que es lo que más lo está inestabilizando. Es que no le veo lesión ósea que le esté desencadenando mayor inestabilidad como para ir pensando en hacer otro tipo de procedimiento como un Bankart. Yo diría que lo primero sería eso. De pronto que uno se lleve sorpresa y toque hacer un poco de reforzamiento de la cápsula superior, pero yo pensaría primero en reparar el manguito. Martínez, ¿en qué escenario pensaría si entra a cirugía y encuentra, además de la ruptura, una lesión de inestabilidad, un Bankart, por ejemplo? ¿Consideraría la reparación concomitante de los dos dentro de su planeamiento preoperatorio? Digamos, es decir, voy a entrar, voy a reparar el manguito y le voy a reparar la lesión de Bankart. Sí, lo que pasa es que esta paciente es un poquito más compleja. O sea, previamente tenía algo de sintomatología, entonces creo que eso juega un papel importante en la decisión, porque como bien decía Hernando, el infraespinoso no va a llegar, ¿no? Entonces, si es muy sintomática previamente, creo que estamos hablando de una paciente completamente diferente. Si estamos tratando la inestabilidad que se generó por el último trauma, es muy poco probable que ella tenga una lesión del labro, ¿sí? Muy probablemente es una desinserción lateral de la cápsula junto con el subescapular, de manera que yo pienso que en este caso solo haría una reparación parcial del manguito rotador como tratamiento de su inestabilidad. Hernando, si la paciente tuviera no 63, sino 74 años, ¿consideraría una opción terapéutica distinta a la reparación? 74, excelente. Pero el problema, ¿sabe qué es, Giuseppe? O sea, es un paciente que se desbalanceó el hombro, ¿no? Tiene una función buena, ¿sí? Como comentas que con la ruptura del subescapular se desbalanceó. Si le echamos la culpa solamente al subescapular, yo repararía al subescapular. O sea, si es un subescapular reparable, yo le haría el acople, porque tiene un buen redondo, solamente sería acoplar el subescapular. Si ya tenía un hombro compensado. Yo creo que tu pregunta es por la reversa, ¿no? Yo creo que por ahí Bien, la sí. pregunta. Exactamente, Sí, hasta ya me estoy yendo, para allá voy. Exactamente, pero si un paciente funcional, ¿sí? Que tiene una, pues, pseudoparálisis o pseudoparesia, tocaría definirlo bien, por una ruptura del subescapular reparable, por reparar el subescapular. Yo creo que sería una buena opción acoplar otra vez ese hombro antes de siguiendo entonces, en continuación, Carlos, ¿en qué escenario consideraría una prótesis reversa en un adulto mayor con inestabilidad? Porque es una charla de la que no vamos a hablar, pero es una solución que también es factible en el escenario de inestabilidad. ¿En qué escenario pensarías esta paciente la voy a llevar a una prótesis? ¿Es un tema más de edad, más de artrosis, más de reparabilidad del manguito? ¿Qué es lo que consideras tú para definir? Pues
esta paciente, si no tiene, que fuera un manguito irreparable, que tenga el criterio de edad, con inestabilidad, yo pensaría en hacerle una prótesis reversa. Doctor Martínez. Sí, yo creo que el factor principal sería la calidad de los tejidos blandos. Es decir, si no tengo tejidos blandos reparables de ninguna manera y está inestable, tengo que proceder a la prótesis. Entonces creo que esa sería la decisión. Si el subescapular es reparable, insisto en una reparación parcial. Del manguito, pues el subescapular completo y del resto del manguito. Bueno, el plan que yo le propuse a esta paciente fue una reparación artroscópica del manguito y aumentándola con el bíceps si estaba disponible, que lo veía disponible en la resonancia, pensando en reparar agudamente el subescapular, que pensaba yo también era la causa, o pienso yo que es la causa de la inestabilidad, y de una vez tratar la enfermedad del manguito que le estaba causando a ella síntomas ocasionales. Este es el examen de la paciente bajo anestesia. Vemos que tiene pues una franca inestabilidad y este es la artroscopia inicial diagnóstica. Está viendo el hombro derecho por el portal posterior. Entonces vemos que un labrum de una mala calidad, pero yo no vi un franco banker, así como estaba ahora hablando el doctor Martínez. Tenemos adelante la ausencia del subescapular, que no está, y esta lesión masiva del manguito rotador. Vamos a ir a buscar. Tiene un muy pequeño zigzag, estoy en el área de snow y tiene un muy pequeño zigzag. Ahí que se ve la sombra punticomedia. Con esos hallazgos artroscópicos, ¿alguno pensaría en un plan distinto, doctor Martínez? No, pienso en lo mismo. Yo también. Carlos, De Fernando. acuerdo, lo mismo, y yo como pensé al comienzo, siempre tú quieres preparar a estos pacientes en hacerle algo a la cápsula superior, pues teniendo el bíceps de la mano es una excelente opción como para reforzar y balancear un poco más el hombro. Entonces, para terminar el caso, yo les muestro cómo lo resolví. Efectivamente, esa es la tuberosidad menor expuesta, ese es el borde con el signo de la coma. Ahí tenemos el subescapular verdaderamente muy retraído, pero con un tendón de muy buena calidad. Lo que hicimos fue liberarlo, estamos viendo ya por el portal lateral por delante, esa es la primera rama que va al subescapular, liberamos el subescapular, preparamos la huella y hacemos una reparación que yo hago con esta técnica de 4 puntos en cincha que van a las 2 anclas laterales. Probablemente si el problema de ella hubiese sido solamente la inestabilidad y la parte posterior superior no hubiera sido reparable, yo concuerdo con ustedes en que esto probablemente hubiera sido suficiente para balancear el hombro nuevamente. Y ahí estamos viendo cómo se veía reparado el subescapular de una muy buena calidad que hablaba de la ruptura. Y pues igual aprovechamos a tratar la lesión posterior superior, que siempre era muy grande, y aprovechando que teníamos el bíceps, hicimos como una convergencia de márgenes cerrando la lesión alrededor del bíceps. Entonces, prepara uno la huella, hacemos unas nanoperforaciones que en algún webinar discutimos sobre la utilidad de la cicatrización, pensando en que cuando cerrara me iba a quedar una oreja de perro medial, pongo un punto al lado medial y después paso los puntos a través del tendón del manguito, del bíceps, y después a través de el manguito rotador para hacer una convergencia de más como puntos lado a lado para poder cerrar el tendón. Una vez cerramos alrededor del bíceps y el bíceps queda pegado, voy a proceder a cortar el bíceps distal al sitio de la tenodesis, de lo que estamos haciendo ahora, para quitar ese dolor de la corredera. Terminamos de cerrar los puntos y cuando cerré ese punto más lateral me di cuenta que además si yo bajaba ese punto en ancla lateral me podría servir para mejorar la reparación. Cierro mi borde medial, pues, queda espacio para un punto más lado a lado, y por último terminamos poniendo ese punto, esa ancla lateral, bajando esas anclas para completar la reparación, y tenemos pues un manguito que queda cerrado con el techo reforzado en la parte de arriba y el subescapular reparado. Esta paciente lleva 3 meses de operada, ya tiene movilidad activa completa y no se ha vuelto a salir. 4 meses de operada, perdón.
¿Algún comentario adicional que queramos hacer sobre el caso? Hernando, Carlos. Giuseppe, Giuseppe, muy buen caso. Tengo una pregunta del doctor Mosquera y va muy ligada a tu caso. ¿Qué papel o qué rol cumple la reparación de la cápsula superior en estos pacientes con inestabilidad anterior y posterior? ¿Crees que es necesario siempre hacerle algún tipo de reparación en la parte de la cápsula superior para estabilizar estos pacientes? No. La reparación o la aumentación del bíceps no iba diseñada para manejar la inestabilidad, o se la puso para tratar la lesión masiva posterior superior que tenía. Era una aumentación para el manguito de la estabilidad. Creo que esta paciente se la va a dar la reparación subescapular, pienso yo. Igual, si el tendón no hubiera sido, el bíceps no hubiera estado y hubiera producido una convergencia de márgenes también, pero la reconstrucción capsular de la cápsula superior para mí no es fundamental en el tema de la inestabilidad como si lo es el subescapular. Jairo, Giuseppe, Sí. yo tengo una apreciación sobre eso. Yo sé que hay un reporte, como todo, reporte de casos, que dice que la reconstrucción capsular superior en pacientes con este tipo de lesiones es una alternativa en inestabilidad. Pero es que ahí cabe la pregunta, o sea, ¿el paciente mayor sin inestabilidad es por ruptura capsular o por ruptura del manguito? Es por ruptura del manguito, ¿no? Sí, Del por posterior ruptura superior del manguito, la parte que pierde posterior, sí. obviamente el balance que tiene el manguito. Entonces, si usted hace una reconstrucción capsular superior, o sea, como está escrita para lesiones posterior superiores, usted no está tratando el problema, o sea, usted está colocando un parche ahí, pero la parte activa o la parte que hace dinámica del manguito posterior superior, usted no está haciendo nada referente a eso, ¿no? Hablando en inestabilidad. En inestabilidad. Inestabilidad, correcto. Inestabilidad. Estamos hablando de inestabilidad. Entonces yo no le veo ninguna rol a la reconstrucción capsular superior para estos pacientes, ya que su problema no es la cápsula, sino es la inestabilidad generada por la ruptura tendinosa. No sé qué piensa tú, Martínez. No, lo que pasa es que claramente, y como lo dijo Giuseppe también, en la adición de algo a manera de reconstrucción capsular superior va dirigida al componente también frecuente en estos pacientes de una lesión previa del manguito rotador, ¿no? Y muchos se inestabilizan es por el subescapular, por la lesión nueva, pero tenían síntomas previos que uno no puede ignorar, no puede tratar únicamente. Me parece que como lo solucionó Giuseppe es como uno quisiera si le pasa a uno dentro de unos años. Además, yo creo Creo que que estuvo muy bien, muy buen caso, Giuseppe. uno tiene que entrar y resolver todo, ¿no? No, si está ahí, no limitarse solo a esa parte, su escapular y aparte de todo el manguito, así sea la lesión pequeña en un adulto mayor, genera algo de desplazamiento y algo de, así sea pequeña inestabilidad. Y creo que es importante repararlo todo. Yo creo que para cerrar y poder continuar con la charla de Alberto Martínez, que se concadena muy bien con el caso, es recordar que en el adulto mayor siempre hay que sospechar la lesión del manguito rotador asociada a inestabilidad y que la reparación del manguito generalmente puede ser suficiente para manejar los dos problemas, tanto la patología del manguito como la patología de inestabilidad. Muchas gracias. Gracias, Giuseppe. Qué buen caso y qué buena solución y que nos ayuda a todos para seguir entendiendo este tipo de lesiones. Voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, ¿cierto? Sí, ahora sí, Listo. ahora sí. Hubiera tenido tiempo de llegarle allá a su casa, Jairo, para hacer la charla. Ahora me toca decirle cuándo, por favor, Sí, señor. avanzamos las diapositivas. Sí, doctor. Entonces, siguiente. Entonces, muchas gracias por la invitación. Entonces, tenemos como primera medida que la justificación para hablar del tema de ruptura manguito rotador en inestabilidad es porque el manguito rotador interfiere en algunos de los mecanismos de estabilidad del hombro. Siguiente. En el caso de la compresión concavitaria, siguiente, en donde lo que uno tiene es que hay una compactación de la parte conveja a la parte cóncava de la articulación, pues el manguito es quien hace ese papel primordialmente adosando la cabeza a la concavidad del glenoides, de manera que en ese mecanismo actúa. Siguiente. Siguiente de nuevo. En el mecanismo de copa-succión, siguiente por favor. Este es un video de la Universidad de Washington donde se ve cuál es ese mecanismo.
lo que hace es permitir que haya una mejor fijación del líquido o una mayor calidad del líquido que interviene en esa adhesión de la copa y la convejidad de la cabeza humeral. De manera que en ese mecanismo también interfiere. Siguiente, por favor. Y en el vacío relativo, siguiente, en donde uno tiene que hay una mayor presión extraarticular a la presión que se encuentra intraarticular, y eso hace que haya una estabilidad en la cabeza. Obviamente en el momento en que hay una ruptura del manguito rotador, entonces se igualan las presiones y por esa razón es importante que cuando hay una lesión se aumenta la posibilidad de una inestabilidad por el defecto en estos tres mecanismos de estabilidad. Siguiente. Entonces, sabemos que hay una incidencia bimodal de las luxaciones en el ser humano, y miren en esta gráfica que es sumamente interesante de un artículo del British Medical Journal en donde las barras en azul son el sexo masculino, las barras en rojo el sexo femenino, y si ustedes miran al lado izquierdo en la segunda y tercera década de vida, la mayoría de las personas que se luxan son hombres. Sin embargo, si uno suma la incidencia, pues obviamente hay una incidencia muy alta en este grupo etario. Y en la sexta década de la vida, quienes predominan como factores de luxación son el sexo femenino. Fíjese que el sexo masculino tiene un declive a lo largo de la edad, siempre en el índice de luxaciones. Entonces, llama la atención que ese aspecto bimodal, esa incidencia bimodal de las luxaciones, en la segunda parte de la vida se da por principalmente el sexo femenino. Siguiente. Entonces, tenemos como tres verdades clínicas reportadas en la literatura, que a mayor número de luxaciones se encuentra con mayor frecuencia rupturas del manguito rotador. Esa es una. Que por encima de 40 años hay un 28% de rupturas completas del manguito rotador y 31% de rupturas parciales, o sea, un 59% de rupturas por encima de 40 años, obviamente la mayoría parciales, pero sigue habiendo casi una cuarta o una tercera parte de rupturas completas. Y la otra verdad es que hay resultados favorables reportados en las diferentes series, tanto con reparación del manguito rotador más bancar adicionado, como con reparación del manguito rotador solo. Siguiente. Desde el punto de vista biomecánico, entonces también tenemos algunas realidades. Y es que, de acuerdo a estos dos estudios de Gage y de Shin, las lesiones de manguito rotador, bueno, cuando uno tiene una lesión del manguito rotador presente en el cadáver, a menor cantidad de lesión ligamentaria se presentan luxaciones. Quiere decir que los dos factores influyen. Y en los casos en que se reparaba en cadáveres, lesiones del supraespinoso más un Bankart, la reparación aislada comparada con la combinada, había un mejor resultado biomecánico con la combinada, obviamente. Pero eso, digamos que no es traducible directamente a la clínica, pero son verdades biomecánicas que encontramos. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que hay tres escenarios clínicos que uno ve. Entonces, pacientes que por luxaciones repetidas, obviamente este es en un grupo etario un poquito más temprano, se producen las rupturas del manguito rotador. Entonces, este es un paciente que generalmente sufre de inestabilidad y a consecuencia de la inestabilidad ha tenido rupturas de manguito rotador. Generalmente tienen una lesión de Bankart muy clara en resonancia y son rupturas más pequeñas. El otro grupo es aquellos que tienen una luxación única, donde se produce una ruptura del manguito rotador que hace que se perpetúe la inestabilidad. En estos casos generalmente no hay una lesión de Bankart y lo que hay es una lesión de Hagel, como les decía, por la avulsión tanto del tendón como de la cápsula articular a nivel de la periferia de su estructura. Y estos pacientes pueden con mucha frecuencia cursar con pseudoparálisis después de la luxación simplemente por debilidad. Y un tercer escenario
en donde la ruptura, que es una ruptura generalmente masiva, permite las reluxaciones a repetición, que era como el caso que mostró Hernando para su trillado. Siguiente. Entonces, en el caso de pacientes con luxaciones repetidas que producen ruptura, digamos que la inestabilidad fue primero, ¿no? Entonces, uno debería proceder con una reparación de la inestabilidad, y si la lesión del manguito rotador es relevante en cuanto a como lo manejamos normalmente de manera aislada, es relevante de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la edad del paciente, entonces se debe hacer una reparación del manguito rotador. Siguiente. De manera que en este grupo etario, pues, existe la posibilidad de reparar ambas, y probablemente sería lo que uno debería hacer. Siguiente. En aquel en que la luxación única produce una ruptura, la reparación del manguito rotador se vuelve lo más importante, porque no era un paciente que tuviera una inestabilidad previa. Aquí vemos una lesión del subescapular grande, sin lesión de Bankart, como se ve ahí, con una lesión de Hill-Sachs, que evidencia efectivamente la luxación, y miren la ruptura del supraespinoso, que es grandísima. De manera que sin esta envoltura, la cabeza del húmero pues no tiene cómo estar estable, y en este caso la reparación del manguito rotador es lo más importante. De nuevo, no hay una lesión de Bankart ni capsular medial, lo cual implica que reparando el manguito uno puede resolver el problema. Siguiente. Y en los pacientes en que la ruptura permite reluxaciones a repetición, entonces uno también podría tener la posibilidad de hacer una reparación parcial del manguito rotador, como el subescapular, como la que mostró Giuseppe, y en ese caso, pues la reparación del manguito rotador también prima. Ya en el último, este era el mismo grupo anterior, sino que eran escenarios diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el caso, el mismo caso, pues uno tiene como esta paciente en la que hice una reparación parcial del subescapular, una paciente, como verán, siguiente foto, por favor, el video. Es una paciente, como ven, con esa camisa de Colombia, deportista de alto nivel. No, mentira, pero si era competidora máster de atletismo y se luxaba por una caída, por una lesión del subescapular. Vemos cómo incluso después de una reparación fallida de la porción posterior superior, la paciente el subescapular que sanó adecuadamente, pues no ha tenido ni reluxaciones y puede hacer su deporte. Entonces, en este caso, no se resolvió la lesión posterior superior, porque ya no era sintomática antes de la ruptura del subescapular. Sin embargo, volvió a tener una estabilidad adecuada. Siguiente. Y en el caso en que hay una lesión masiva, que es la que permite las reluxaciones, pues uno puede o hacer una reparación parcial del manguito rotador, de nuevo con énfasis en el subescapular. La reconstrucción capsular superior, pues como decíamos, tiene cabida en el escenario en que ya hay una persona sintomática por una ruptura masiva del manguito rotador que uno está tratando de resolver. Y por último, una prótesis reversa que efectivamente, de acuerdo a la edad, como mencionaba ese caso, Giuseppe, si la paciente tuviera 74 años, pues creo que es absolutamente válida, porque resuelve en un lapso de tiempo muy predecible para la paciente de esa edad ambos problemas. Siguiente. Entonces, como conclusión, pues creo que hay que definir muy claramente cuál es la lesión primaria del paciente, qué fue qué fue lo primero, ¿sí? Si la inestabilidad o la ruptura que condiciona la inestabilidad, o si el paciente tenía algo de inestabilidad previa que fue dañando el manguito rotador. Tener en cuenta obviamente la edad para definir el manejo que uno va a realizar. Y casi todos los escenarios conllevan a un tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Y hay que escoger la mejor opción de manera individual. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Una excelente charla. De verdad, pues le doy las gracias a todos nuestros panelistas. Creo que ha sido un tema muy interesante. Como les dije al principio, cada vez vemos más pacientes con inestabilidad de hombro en pacientes adultos por su gran
capacidad y que todos ahorita están haciendo deportes de alto rendimiento, tanto ciclistas, futbolistas, y todo esto nos va a llegar cada día. Tengo varias preguntas a nivel del panel y esta va dirigida a Giuseppe. Giuseppe, hay un paciente, esto nos lo hace un colega de Venezuela, un paciente que tuvo de 65 años, que tuvo una fractura de húmero proximal, de 4 partes, la manejaron con una placa Filos, pero tiene una subluxación anterior del hombro. ¿Cómo lo manejarías? ¿O qué estudio le recomendarías a este colega de Venezuela que nos dice qué más podemos hacer con este tipo de pacientes? Jairo, en mi experiencia, digamos que soluciones anteriores, uno no ve una solución inferior o de pronto, digamos, tiende a ser más inferior, y en el escenario que está comentando el colega, lo primero que uno quisiera saber es cómo está el nervio axilar. En el escenario hay una fractura de 4 partes que se manejó de manera quirúrgica. Uno quisiera saber cómo está el axilar, porque con frecuencia las lesiones del axilar producen esa imagen de subluxación anterior o inferior, que a veces se confunde con anterior-inferior por la pérdida del tono del deltoides, que tiende a generar esa imagen de subluxación. Entonces, lo primero que uno quisiera saber es cómo está el deltoides, cómo está la parte neurológica, y uno quisiera asegurarse como con un TAC probablemente efectivamente dónde está la cabeza, porque probablemente si al paciente lo acuestan para tomar la TAC, entonces repentinamente en ese escenario de lesión neurológica, la cabeza ya no se ve luxada inferior, se ve en su sitio, que es algo que también ocurre con bastante frecuencia. Entonces yo le recomendaría a este colega que hiciera un examen cuidadoso neurológico, probablemente si tiene dudas tomar una tomografía que incluya el axilar y tomar una tomografía a su paciente para ver exactamente dónde está realmente esa cabeza en relación con los glenoides. Ok, gracias, Giuseppe. Hernando, tengo otra pregunta. ¿En algún momento consideran estos pacientes una transferencia miotendinosa como solución? De pronto uno pensaría en el suescapular, ¿no? O sea, si tiene una ruptura del suescapular, pero es que como son luxaciones, o sea, si son subluxaciones, son rupturas agudas que muy probablemente uno puede reparar el suescapular. Si uno está pensando en transferencia para posterior-superior, o sea, llámese trapecio inferior o latissimus dorsi, pues la principal indicación de las transferencias nunca ha sido la inestabilidad de hombro, siempre ha sido la función. Son casi siempre, si hablamos de trapecio y esto, casi siempre son pérdidas de la rotación externa. Entonces, la verdad, no sé qué tanto puede estabilizar el hombro, pues de pronto el trapecio puede hacer un efecto de tenodesis y estabilizar el hombro hacia atrás para acoplar el par de fuerza con el suescapular. Puede ser una opción, pero verdaderamente las transferencias nunca están indicadas para inestabilidad. Lo que digo, puede ser una opción, sí, pero indicación actualmente no. Ok, gracias, Carlos. Una pregunta, paciente de 68 años que se luxó la primera vez, tiene manguito rotador con una lesión del subescapular, pero también tiene una lesión de la glena del 22%. ¿Cómo lo manejarías? Yo pienso que lo que más peso tiene ahí en un adulto mayor es el manejo de los tejidos blandos. Yo no pensaría de entrada en reparar con un Latarjet, aumentar la glenoides, porque le puede aumentar más la presión. Inclusive le hago el subescapular, y si lo hago por vía artroscópica, reparo, de pronto le hago una aplicatura como una especie de reparación de Bankart, pero creo que el Latarjet está muy eh, limitado y puede causar más problemas que soluciones. Con esa deficiencia ósea, ¿no piensas en hacerle nada más? ¿Solo la lesión del subescapular? ¿O alguno de los panelistas le haría algo, colocaría un bloque óseo o algo en este paciente? Perdón, de pronto un bloque óseo, si nos alejamos de la parte de la tardía, yo en la tardía no lo haría por la alta posibilidad de complicaciones, hasta un bloque óseo, pero también ahí tendría que jugar mucho la situación inicial del paciente. Por eso creo que es importante tener radiografías, mirar si hay cambios artrósicos degenerativos antes de tomar una decisión así como para realizar una cirugía de augmentación. No sé qué opine. Okay. Yo, Jairo, a los 68 años, con una lesión más severa, estaría pensando pronto en una prótesis como solución. Digamos que
de pronto, digamos que entre más te quedan los 70, más se me prende mi lucecita de prótesis en la cabeza para solucionar estos problemas. Yo tengo una pregunta para los panelistas, si me lo han notado, porque digamos que a veces uno quiere hacer la reparación de una lesión de banca, pero la sensación que yo tengo es que, al igual que en la cabeza humana con los años, que pierde esa calidad de fijación de las anclas, en el adulto mayor la fijación de un ancla en la glenoides puede ser una verdadera pesadilla en cuanto a la calidad de la fijación. Yo no sé si eso sea un tema para tomar en cuenta, si alguno de ustedes ha hecho bancas en pacientes mayores de 60 o de 70 años, si han tenido algún problema con la fijación de las anclas en la glena. Pues la verdad, yo no he reparado el primer bancar en mayor de 60 Yo años. tampoco. No lo he hecho. Pero yo creo, Giuseppe, que obviamente, pues, como la glenoides tiene su parte cortical, ¿sí? Yo creo que tocaría de pronto mirar es con qué tanta calidad ósea se ve en la tomografía de cortical. Porque la fijación casi de, por ejemplo, si utilizamos anclas de solo suturas, esa fijación es cortical. Entonces yo de pronto miraría ese aspecto, ¿no? Mirar qué tan buena cortical tiene y de pronto utilizar ancla de solo sutura. Para que cuando usted lo tense, que es agarrada a la cortical. Doctor Martínez, tenemos una pregunta también. Pues, en pacientes jóvenes sabemos cuáles son los factores de riesgo para la luxación. En los pacientes mayores, aparte de la lesión de manguito rotador, ¿tenemos algunos otros factores que nos ayuden a este tipo de luxaciones, a luxaciones recurrentes? No, digamos que son los mismos, ¿no? En realidad son los mismos y eran los tres que mencionábamos de lesión del manguito, lesión, fractura, sobre todo glenoidea, y lesión neurovascular, pero neurológica, no vascular, no neurológica, ¿no? Del axilar directamente. Esos son los principales factores, ¿no? Yo creo. Okay. Doctor Martínez, una pregunta. En lesiones de manguito rotador y lesión de bancar, en su experiencia clínica, si tiene que hacer los dos, ¿la rehabilitación es igual o tiene algún mecanismo para la rehabilitación de estos pacientes para evitar, obviamente, la fibrosis o la capsulitis adhesiva en estos pacientes, que es lo que más nos aterra a los cirujanos de hombro cuando hacemos cirugías grandes en nuestros pacientes? Sí, de hecho, hace poco tuve la oportunidad de operar a una paciente que desafortunadamente no tenía el video, pero era un caso muy, muy especial, que era una paciente que tuvo una luxación con una ruptura del subescapular y al entrar a la parte interarticular tenía un desgarro capsular vertical, como en T, ¿sí? Un desgarro capsular súper importante donde se veía todo el subescapular, la parte inferior del subescapular expuesta, ¿no? Siendo la ruptura un poquito más proximal. En ese caso, efectivamente, le hice una reparación capsular del lado a lado y la reparación del subescapular. Eh, Creo yo que en estos pacientes prima la rehabilitación del manguito, ¿sí? Creo que el manguito rotador guía todo el protocolo de rehabilitación. Normalmente la rehabilitación de un bacard a mí me parece muy sencilla desde el punto de vista de que lo que uno tiene que hacer es volverlo rígido para después soltarlo. No, básicamente, o sea, inmovilizarlo un rato para que cuando ya tenga alguna cicatrización, pues tratar de estirarlo nuevamente, ¿no? Pero me parece mucho más delicada la rehabilitación del manguito rotador y más importante proceder a hacerla. Obviamente le cambiaría uno de pronto los rangos de movilidad que le pide en fisioterapia, pero creo que sería lo primordial. Ok, doctor Martínez, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya llevamos más de una hora de webinar. Yo le quiero agradecer al doctor Martínez, al doctor Álhamo, al doctor Canal y al doctor Sánchez, de verdad, grandes colegas, personas que admiro mucho como personas y como cirujanos de hombro. Les agradezco la invitación, les agradezco que me hayan apoyado en este webinar. Sé que no es fácil dedicarnos el tiempo para estudiar este tipo de pacientes, y de mi parte no tengo sino agradecimientos y ponerme a sus órdenes. No sé, el doctor Clavijo, si quieres hacer el cierre del webinar. Doctor Clavijo, nuestro presidente de ACAR. Muchas gracias, doctor Clavijo. No, a todos ustedes muchas gracias. Como siempre, aprendiendo muchísimo de ustedes. Un tema muy, muy interesante. Poco frecuente, pero como ustedes mismos lo decían, cada vez vemos más este tipo de lesiones porque
Ya no se sabe quién es el adulto mayor, ya mayores de 60 son personas jóvenes. Entonces, estamos viendo esto con mucho más frecuencia. Muchas gracias, aprendí muchísimo. Un saludo para todos y buenas noches. Jairo, de verdad, muchas gracias a por la todos. invitación y gracias a los más de 100 participantes que estuvieron un momento conectados a esta hora de un martes en la noche para hablar de un tema tan interesante. De verdad, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, de verdad. Gracias a todos. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego, que Buenas estén muy noches, bien. gracias. Muchas gracias.